Te despiertas con un dolor extraño, no en el cuerpo, sino en el ser. Deslizas la pantalla, comes, respondes mensajes, te ríes con un deal, haces tu trabajo. Y sin embargo, debajo de todo ese movimiento, sientes que estás desapareciendo. No estás muriendo, no estás roto, solo te estás desvaneciendo, lentamente, en silencio, sin que nadie lo note. Carl Jung no llamó a esto depresión, lo llamó un grito del alma. Porque hay una diferencia entre soledad y falta de sentido. Una duele, la otra te vacía. Puede que parezcas exitoso, que recibas elogios, que tengas seguidores, incluso amor. Pero por dentro sigues haciéndote una pregunta que nunca dices en voz alta. ¿Para qué estoy aquí? Esa pregunta no grita, no suplica. Solo resuena en el silencio entre tus pensamientos. En la pausa después de una conversación, en medio de una fiesta, cuando estás rodeado de gente pero aún te sientes solo. Y aquí está la verdad aterradora que Jung descubrió. Las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Por eso nos mantenemos ocupados. Apilamos metas, compramos cosas, planeamos viajes, hacemos crawls sin parar, porque es más fácil seguir en movimiento que quedarnos quietos y preguntarnos, ¿y si nunca he vivido de verdad? Jung creía que el ser humano moderno no sufre por tener poco, sino por tener demasiado, demasiada distracción, demasiado ruido, demasiadas voces diciéndonos que debería importarnos y muy poco silencio para preguntarnos qué realmente importa. Decía que la raíz de sentido está en algo que todos evitamos. La sombra, esa parte de ti que guarda todo lo que has enterrado, tus miedos reales, tus verdaderos deseos, tu yo auténtico. Y hasta que no le enfrentes, seguirás confundiendo estimulación con propósito, comodidad con paz, éxito con plenitud. Pero vayamos más profundo. ¿Qué significa realmente sentido? No es felicidad, no es comodidad. No se trata de encontrar la carrera, la pareja o la rutina correctas. El sentido es algo mucho más íntimo. Es la sensación de que tu sufrimiento forma parte de algo, de que tu dolor tiene un lugar, de que tu existencia, desordenada, inacabada, sin pulir, no es aleatoria. Es saber que, incluso cuando duele, no estás perdiendo el tiempo. Jung dijo, lo más pequeño con sentido vale más en la vida que lo más grande sin él. Eso significa que podrías vivir en un palacio y aún así sentirte como un fantasma. O podrías estar solo en silencio, sin dinero, con el corazón roto, lleno de dudas y aún así sentirte vivo porque tu dolor está alineado con tu camino. Ahora, aquí es donde se pone incómodo. La mayoría de las personas no están buscando sentido. Están buscando alivio. Alivio de la presión, del fracaso, de la incertidumbre, de la culpa de no hacer ni ser lo suficiente. Así que corren hacia lo que parece éxito, hacia lo que suena a propósito. Pero en el fondo, saben que no es real. Puedes fingir ambición, puedes fingir pasión, incluso puedes fingir paz, pero no puedes fingir sentido. Tu alma lo sabe. Y si la ignoras lo suficiente, ese entumecimiento silencioso se vuelve más fuerte que cualquier dolor que hayas sentido. Jung creía que para encontrar sentido, tienes que entrar al único lugar que has evitado toda tu vida, tu mundo interior. Y en ese mundo no encontrarás afirmaciones ni atajos. Encontrarás tu sombra, la vergüenza, la rabia, los sueños abandonados, las verdades temidas. Y aquí está la paradoja. El sentido no está escondido en tu éxito, está oculto en tus heridas, en las cosas que odias de ti, en las partes que has intentado olvidar, en los recuerdos que te hacen encogerte. Esas son tu brújula, no para quedarte ahí, sino para transformarte a través de ellas. Así que la pregunta no es, ¿cuál es el sentido de la vida? La verdadera pregunta es, ¿qué parte de ti has exiliado para poder sobrevivir? Porque Jung creía que el sentido no es algo que se encuentra, es algo que se recupera, parte por parte, herida por herida, verdad por verdad dolorosa. Y cuando por fin dejas de huir, cuando enfrentas la sombra, no para destruirla, sino para integrarla, es entonces cuando el sentido deja de ser una idea. Se convierte en una presencia, en un saber, en una quietud bajo el caos. Así que pregúntate esto. ¿Y si la razón por la que te sientes perdido es porque la versión de ti que estás viviendo no eres tú? ¿Y si la razón por la que nada encaja es porque has construido una vida para alguien que no eres? ¿Y si el sentido que tanto has suplicado no te espera en el futuro, sino que se esconde detrás de la máscara que llevas puesta ahora? Esto no va de filosofía, va de supervivencia. Porque sin sentido, un buen trabajo, una buena pareja, incluso una buena vida, se vuelve insoportable. Pero con él,
Incluso el sufrimiento tiene propósito. Incluso el silencio se vuelve sagrado. Incluso el dolor se convierte en parte de la poesía. Carl Jung no pensaba que la vida debía ser fácil. Pensaba que debía ser transformadora. Y la transformación duele. No nace de la comodidad. No nace del éxito. Nace de una colisión. Una colisión entre quien te has convertido y quien siempre debiste ser. Y Jung llamó a ese proceso individuación. No éxito. No sanación. No convertirte en tu mejor versión. La individuación es la brutal y eterna tarea de volverte completo. Y el primer paso es enfrentar el hecho de que la vida que construiste puede que no sea tuya. Te despiertas con un dolor extraño, no en el cuerpo, sino en el ser. Deslizas la pantalla, comes, respondes mensajes, te ríes con un deal, haces tu trabajo. Y sin embargo, debajo de todo ese movimiento, sientes que estás desapareciendo. No estás muriendo, no estás roto, solo te estás desvaneciendo, lentamente, en silencio, sin que nadie lo note. Carl Jung no llamó a esto depresión, lo llamó un grito del alma, porque hay una diferencia entre soledad y falta de sentido. Una duele, la otra te vacía. Puede que parezcas exitoso, que recibas elogios, que tengas seguidores, incluso amor, pero por dentro sigues haciéndote una pregunta que nunca dices en voz alta. ¿Para qué estoy aquí? Esa pregunta no grita, no suplica, solo resuena en el silencio entre tus pensamientos. En la pausa después de una conversación, en medio de una fiesta, cuando estás rodeado de gente pero aún te sientes solo. Y aquí está la verdad aterradora que Jung descubrió. Las personas harán cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Por eso nos mantenemos ocupados. Apilamos metas, compramos cosas, planeamos viajes, hacemos crawls sin parar, porque es más fácil seguir en movimiento que quedarnos quietos y preguntarnos, ¿y si nunca he vivido de verdad? Jung creía que el ser humano moderno no sufre por tener poco, sino por tener demasiado, demasiada distracción, demasiado ruido, demasiadas voces diciéndonos que debería importarnos y muy poco silencio para preguntarnos qué realmente importa. Decía que la raíz de sentido está en algo que todos evitamos. La sombra, esa parte de ti que guarda todo lo que has enterrado, tus miedos reales, tus verdaderos deseos, tu yo auténtico. Y hasta que no la enfrentes, seguirás confundiendo estimulación con propósito, comodidad con paz, éxito con plenitud. Pero vayamos más profundo. ¿Qué significa realmente sentido? No es felicidad, no es comodidad. No se trata de encontrar la carrera, la pareja o la rutina correctas. El sentido es algo mucho más íntimo. Es la sensación de que tu sufrimiento forma parte de algo, de que tu dolor tiene un lugar, de que tu existencia, desordenada, inacabada, sin pulir, no es aleatoria. Es saber que, incluso cuando duele, no estás perdiendo el tiempo. Jung dijo, lo más pequeño con sentido vale más en la vida que lo más grande sin él. Eso significa que podrías vivir en un palacio y aún así sentirte como un fantasma. O podrías estar solo en silencio, sin dinero, con el corazón roto, lleno de dudas y aún así sentirte vivo porque tu dolor está alineado con tu camino. Ahora, aquí es donde se pone incómodo. La mayoría de las personas no están buscando sentido. Están buscando alivio. Alivio de la presión, del fracaso, de la incertidumbre, de la culpa de no hacer ni ser lo suficiente. Así que corren hacia lo que parece éxito, hacia lo que suena a propósito. Pero en el fondo, saben que no es real. Puedes fingir ambición, puedes fingir pasión, incluso puedes fingir paz, pero no puedes fingir sentido. Tu alma lo sabe. Y si la ignoras lo suficiente, ese entumecimiento silencioso se vuelve más fuerte que cualquier dolor que hayas sentido. Jung creía que para encontrar sentido, tienes que entrar al único lugar que has evitado toda tu vida, tu mundo interior. Y en ese mundo no encontrarás afirmaciones ni atajos. Encontrarás tu sombra, la vergüenza, la rabia, los sueños abandonados, las verdades temidas. Y aquí está la paradoja. El sentido no está escondido en tu éxito, está oculto en tus heridas, en las cosas que odias de ti, en las partes que has intentado olvidar, en los recuerdos que te hacen encogerte. Esas son tu brújula, no para quedarte ahí, sino para transformarte a través de ellas. Así que la pregunta no es, ¿cuál es el sentido de la vida? La verdadera pregunta es, ¿qué parte de ti has exiliado para poder sobrevivir? Porque Jung creía que el sentido no es algo que se encuentra, es algo que se recupera, parte por parte, herida por herida, verdad por verdad dolorosa. Y cuando por fin dejas de huir,
Cuando enfrentas la sombra, no para destruirla, sino para integrarla, es entonces cuando el sentido deja de ser una idea. Se convierte en una presencia, en un saber, en una quietud bajo el caos. Así que pregúntate esto: ¿y si la razón por la que te sientes perdido es porque la versión de ti que estás viviendo no eres tú? ¿Y si la razón por la que nada encaja es porque has construido una vida para alguien que no eres? ¿Y si el sentido que tanto has suplicado no te espera en el futuro, sino que se esconde detrás de la máscara que llevas puesta ahora? Esto no va de filosofía, va de supervivencia, porque sin sentido, un buen trabajo, una buena pareja, incluso una buena vida, se vuelve insoportable. Pero con él, incluso el sufrimiento tiene propósito. Incluso el silencio se vuelve sagrado. Incluso el dolor se convierte en parte de la poesía. Carl Jung no pensaba que la vida debía ser fácil. Pensaba que debía ser transformadora. Y la transformación duele. No nace de la comodidad. No nace del éxito. Nace de una colisión. Una colisión entre quien te has convertido y quien siempre debiste ser. Y Jung llamó a ese proceso individuación. No éxito. No sanación. No convertirte en tu mejor versión. La individuación es la brutal y eterna tarea de volverte completo. Y el primer paso es enfrentar el hecho de que la vida que construiste puede que no sea tuya. Vivimos en una época donde el agotamiento se lleva como una medalla, donde estar ocupado se confunde con tener propósito, donde la pregunta ¿cómo estás? Es solo parte de un guión. Porque si nos detuviéramos, si realmente nos detuviéramos, escucharíamos aquello de lo que hemos estado huyendo. No hay sentido en esto, ni en el scroll infinito, ni en la carrera sin fin, ni en los aplausos. Solo movimiento, vacío, movimiento interminable. Jung dijo, el ser humano no puede soportar una vida sin sentido. Y sin embargo, eso es exactamente lo que muchos estamos tolerando. Una renuncia lenta, un compromiso tras otro, una verdad ignorada tras otra, un día adormecido tras otro. Ni siquiera tienes que elegirlo activamente. Solo tienes que evitar elegir algo más profundo. Y la consecuencia no es solo emocional, es existencial. Hablemos de los efectos reales. 1. Ansiedad crónica. No miedo al peligro, sino miedo a vivir sin dirección. Tu cuerpo se mantiene en alerta porque tu alma no tiene ancla. No estás enraizado en nada verdadero. Así que tu sistema nervioso busca amenazas en lugares sin sentido. 2. Desconexión emocional. Dejas de llorar, dejas de celebrar, dejas de sentir. No porque sanaste, sino porque estás desconectado. Ves tu vida como una película donde olvidaste el argumento. 3. Mecanismos destructivos. Compras, sexo, alcohol, comida, validación. Te aferras a lo que se sienta real, aunque te destruya, porque el dolor, al menos, es una prueba de que sigues vivo. 4. Colapso en las relaciones. Sin sentido, las personas dejan de ser sagradas. Se vuelven espejos, distracciones o herramientas. El amor deja de ser conexión y se convierte en espectáculo. Pero la consecuencia más peligrosa es que dejas de hacer preguntas, dejas de imaginar, de soñar, de arriesgarte, y empiezas a decir cosas como, así es la vida. No está tan mal. Debería agradecer. A otros les va peor. Jung llamaría a esto la racionalización del colapso espiritual. No sanaste, no creciste, solo hiciste que la insensibilidad parezca responsabilidad. Ahora ampliemos la mirada. Culturas enteras sufren esto. Un mundo adicto a la superficie. Belleza superficial. Éxito superficial. Paz superficial. Mientras debajo de todo, nos morimos de hambre. Hambre de sentido, de silencio, de integridad. Pero en lugar de eso, se nos dice, consigue más seguidores. Trabaja más duro. Manifiesta tus metas. Luce feliz. Y en el proceso, cambiamos nuestra profundidad por dopamina, nuestra presencia por espectáculo, nuestra alma por supervivencia. Jung advirtió que mientras más negamos nuestro mundo interior, más caos generamos afuera, porque cuando no hay sentido interno, las personas empiezan a buscar extremos externos. Poder, adicción, control, violencia, obsesión con la identidad, estatus, certeza. Todo en un intento desesperado por sentir algo, por importar, por ser vistos. Pero nada externo puede llenar el vacío que deja una vida no vivida. Por eso algunos de los más ricos se sienten vacíos. Por eso algunas de las personas más exitosas se autodestruyen.
Por eso algunas de las figuras más admiradas sufren en silencio, porque ganaron el juego, solo para darse cuenta de que nunca quisieron jugarlo. Y no puedes comprar el sentido. Tienes que descender, romperte, recordar, aquí está la verdad dolorosa. Mientras más evites el sentido, más personas y patrones equivocados atraerás a tu vida, porque cuando no sabes quién eres, serás cualquier cosa por amor, cualquier cosa por un propósito, cualquier cosa por una razón para seguir adelante. Así es como terminas en relaciones abusivas, amistades tóxicas, trabajos vacíos, metas falsas. Confundes el ruido con sentido, el dolor con propósito, y el resultado es una lenta muerte del alma. Pero hay otro camino, y comienza cuando dejas de preguntarte, ¿qué debería hacer? Y empiezas a preguntarte, ¿qué parte de mí he dejado atrás? Jung creía que la única cura para una vida sin sentido no es la motivación, es la integración, traer tu sombra a la luz, hacer las paces con tu caos, elegir la autenticidad por encima de la imagen. No es fácil, no es popular, pero es real, y lo real ahora es raro. Así que la próxima vez que te sientas perdido, no entres en pánico, no te adormezcas, solo pregúntate, ¿qué verdad estás evitando? Porque el sentido no aparece con respuestas. Comienza en el momento en que haces la pregunta correcta. Lo sientes, ¿verdad? Ese algo dentro de ti que está sin terminar. No roto, solo no vivido. Y tal vez ya lo intentaste todo. Libros, podcast, terapia, ejercicio, meditación, éxito. Y aún así, la sensación sigue ahí. Esa tristeza callada por la vida que se suponía que debías vivir. No la de otro, no la que recibe aplausos y likes. La tuya. Carl Jung conocía bien ese dolor. Porque no es solo personal, es universal. Y la única salida no es escapar, es regresar. Pero ¿cómo se regresa a algo que nunca has conocido? Empiezas enfrentando la parte de ti que siempre has evitado, tu sombra, porque el sentido no se encuentra en lo fácil, se encuentra en lo verdadero, y la verdad vive donde comienza tu incomodidad. Veámoslo con claridad. No necesitas más metas, no necesitas arreglarte, no necesitas volverte mejor, necesitas volverte completo, y eso significa traer de vuelta las partes de ti que exiliaste, la parte que está enojada, la parte salvaje, la parte que tiene miedo, la parte que aún llora cuando nadie mira. Las traes de vuelta, no para avergonzarlas, sino para comprenderlas, porque cada una guarda un mensaje. De quién fuiste, de quién eres, y de lo que todavía puedes llegar a ser. Jung dijo, solo el médico herido puede sanar. ¿Y sabes qué? Tú eres ese médico, pero solo si estás dispuesto, primero, a ser paciente. Solo si estás dispuesto a mirarte sin filtros, sin actuaciones, sin fingir, porque la sanación no ocurre por la fuerza, ocurre por la rendición.